Bueno, bienvenidos a este nuevo espacio literario, este ciclo de cata de libros. Hoy tenemos una entrevista realmente interesante. Vamos a estar charlando con la reconocida doctora Mónica Müller, que además es escritora. Ella ha lanzado hace muy poco tiempo como novedad este libro Pandemia, Virus y Miedo, que hace un recorrido un poco sobre la historia de la gripe española hasta el día de hoy, el COVID-19. Así que rápidamente voy a presentarla. Bienvenida, doctora Müller, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias por invitarme, No, Carla. muchas gracias a usted por su momento, por el espacio, para poder conversar y entender un poquito más sobre esto, que tenemos tanto desconocimiento, ¿no? Pero primero que nada quiero preguntarle, ¿a quién va dirigido su libro y con qué se va a encontrar el lector? Bueno, mi idea al publicar el libro fue como con otro libro que he escrito sobre medicina. La idea es difundir a personas que no tienen conocimientos de medicina, difundir algunos principios que siempre están en duda, de los que se habla y que son contradictorios, sobre todo ahora en la era de Doctor Google, donde todo el Ujú. mundo se mete en Google para diagnosticar y demás. Hay mucha falsa información o información confusa. Entonces mi idea es dar información científica, médica, pero en términos muy claros, muy comprensibles, porque realmente no hay por qué usar una jerga ni términos complicados para explicar los grandes temas de medicina. Esa es mi idea, entonces. Y este último libro, Pandemia, yo lo publiqué en el 2010 Claro a que es raíz una del. reedición de su primer libro, ¿no? Exacto. Es una reedición de mi libro Pandemia, que publiqué en 2010, a propósito de la epidemia de gripe A H1N1 que ocurrió en el 2009. Sí. Lo publiqué en ese momento, pero había estado investigando y trabajando desde 10 años antes sobre la gripe española de 1918. Entonces el libro está compuesto de todo el relato de aquella gripe de 1918, que fue tan impresionante, es la causa de muerte de mayor cantidad de personas en el menor tiempo en la historia de la humanidad. Ujú. Me interesaba mucho ese fenómeno. A continuación escribí durante todo ese año 2009 todo el transcurso de esta gripe A H1N1 en la Argentina y en el mundo. Y además agregué, bueno, detalles como un análisis de las teorías conspirativas sobre las pandemias, un estudio sobre qué es la inmunidad, cómo funciona, qué Sí. son los virus y qué son los gérmenes. Y finalmente este año agregué una última introducción, actualización sobre el nuevo virus SARS-CoV-2. Bueno, como para repasar, queremos que nos diga qué es el coronavirus y qué es lo que produce en el cuerpo que termina siendo tan letal. Bueno, este es solo un coronavirus, hay muchos, todos permanentemente nos infectamos de algún coronavirus, a veces sin saberlo, porque hay infinidad de ellos, todos de la familia coronavirus, que solo el término coronavirus solo quiere decir que tiene una forma como si tuviera una corona de espículas, como todos hemos visto ya. Son virus que producen muchos cuadros, resfríos, diarreas, son muy comunes. Este coronavirus se parece bastante, mucho diría, a otros dos coronavirus que son el SARS y el MERS, que han provocado epidemias, no epidemias, sino brotes pequeños que han sido controlados rápidamente, y son un tipo de virus que entra por el aparato respiratorio y que producen síntomas en general respiratorios. El SARS y el MERS producen neumonías muy graves con una alta letalidad. Este virus también entra por el aparato respiratorio, como todos sabemos, y produce también neumonías atípicas graves, pero por lo que se está descubriendo últimamente, produce otros cuadros de tipo digestivo y de tipo neurológico y de tipo renal. Lo último que se supo, una de las últimas cosas que se supieron fue que produce una coagulación en todas las pequeñas arterias, eso produce daño en muchísimos órganos, ¿no? Riñones, cerebro, pulmones.
En realidad se está sabiendo día a día una característica nueva de este virus, una forma nueva, digo, cada día se conoce una forma nueva que tiene este virus de enfermar y de dañar. Lo interesante es que estamos descubriéndolo, yo diría, online, Claro. porque cada descubrimiento que está haciendo la ciencia está siendo difundido rápidamente y eso tiene para mí su lado muy bueno, porque estamos enterándonos de todo esto, y su lado malo, y es que produce mucha incertidumbre en las personas. Claro, que usted, Realmente, quiero detenerme ahí, doctora, disculpe que la interrumpa, porque usted mm, menciona en el título de su libro virus y miedo. Si puede mm, desarrollar un poco más sobre la palabra miedo que hace mención. sí, todas las epidemias producen miedo y han producido miedo desde el principio de la humanidad, la aparición de un germen, algo invisible que empieza a enfermar a muchas personas y a diseminarse de una forma que no se conoce, es lógico que produzca miedo. Es un enemigo invisible y no sabemos ni dónde está, ni por dónde viene, ni qué nos va a ocurrir con él, ¿no es cierto? Por eso es el miedo. Y en este momento, con esta comunicación que hay instantánea y universal, lo que decía es que es bueno porque nos estamos enterando de todo, no queda en manos solo de la ciencia este conocimiento, pero lo malo es que nos asusta más, sobre todo porque un día dicen no hay que usar barbijo, no es necesario, y a la semana siguiente sí todos deben usar barbijo, o no ataca solo los pulmones y a los 3 días dicen sí, ataca también el sistema nervioso. Digo, los descubrimientos que van haciendo los científicos van siendo trasladados día a día y minuto a minuto a todos. Y eso produce también un vértigo, un temor mayor, me parece. Tiene su cuestión buena y su cuestión mala. Claro. Doctora, y como para hacer un poco de memoria, porque también creo que hay mucho desconocimiento, me incluyo, ¿con qué otros virus letales, así como este COVID-19, convivimos, que ya se ha descubierto la vacuna o que año a año, o que el cuerpo ya ha desarrollado ese sistema inmune, digamos? Bueno, virus con letales, mortales, digo, para mí pienso que los más graves, el más grave tal vez, y para el que no hay vacuna todavía, más de 30 años después de haber sido descubierto, es el virus de HIV, porque sigue habiendo contagios y muertes anualmente, sobre todo en el continente africano. No hay vacuna y la única forma de protegerse es la prevención, como todos sabemos. Sí. Eh, Después convivimos desde el principio de la humanidad, porque los virus están en el planeta antes que nosotros, así que hemos, desde que nació la primera persona, estuvo en contacto con virus. Virus como el del sarampión, virus como el de la poliomielitis, son virus graves, sobre todo la poliomielitis diría más que el sarampión, para los que sí hay vacuna y son virus de los que ya hemos aprendido a protegernos. Después hay virus como el de la viruela, que ya no hay más viruela, se ha logrado erradicar absolutamente la viruela en todos los países del mundo. Esos avances son muy conmovedores, me parece, de parte de la ciencia, y no solo de la ciencia, porque también esta forma de defendernos tiene que ver con la ciencia, con las vacunas, con los medicamentos, pero también con el conocimiento de cómo circulan esos virus, cómo es que infectan. Una vez que se conoce el mecanismo de acción de un virus, es más fácil protegerse de él, ¿no? Cuando pensamos que durante la peste negra que mató a un tercio de la población de Europa en ese momento, eh, no se sabía qué era y no se sabía cuál era el mecanismo de contagio, que es por la pulga de las ratas. Claro. La gente seguía conviviendo con las ratas en las casas, era normal, en las cuarentenas lo que lograban era encerrar a las personas en su casa con las Doctora, ratas. y con respecto a las presiones que hay desde algunos lugares para abandonar la cuarentena, para abrir la economía, ¿qué piensa usted como especialista al respecto? Bueno, yo como médica priorizo la vida a la economía.
me parece que si un médico prioriza la economía, no es un médico, es otra cosa, es un empresario, es un economista. Sí. Me parece que hay un grave problema y es una actitud, por lo menos en la Argentina, de muchas personas de minimizar esto y realmente por desconocimiento, ¿no? Por falta de entrenamiento de lo probable que es la muerte. Y hay una actitud también machista, Ujú. esta cosa de a mí no me hace nada, yo soy fuerte, yo soy inmune a esto, no le tengo miedo. Es una actitud machista que es como el hombre o la persona que se toma 4 cervezas y va a manejar a la ruta. Es equivalente a manejar borracho, salir en este Incluso momento. economistas mencionaban y de una forma hasta con una connotación negativa que llamaban la famosa cuarentena cavernícola, que mencionaba que en comparación van a morir más de 20 millones de personas, pero por pobreza, no por el coronavirus. ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, opino que realmente esta pandemia ha producido un daño en lo económico tremendo acá y en todo el mundo, por supuesto, ¿no? Con solo ver la cantidad de subsidios, los millones de personas y empresas que han pedido subsidios en Estados Unidos y demás, vemos que el daño va a ser terrible. Ahora, me parece que la estupidez consiste en enojarse con los gobiernos que toman esas medidas. Es como enojarse con el cirujano cuando lo tiene que operar a uno por una peritonitis. Digo, el daño no lo hace la cuarentena, lo hace el virus que obliga a hacer una cuarentena, porque la otra opción es no hacer una cuarentena o no hacer un aislamiento, no tener estos cuidados, hacer la vida normal y que mueran muchas centenas de miles de personas. Bueno, hay muchas personas que como el presidente Bolsonaro de Brasil, que dice, bueno, el que se tenga que morir, que se muera. A mí me parece una actitud cruel y poco inteligente. Y es muy peligroso porque hablando de inteligencia, circula esto de queremos una cuarentena inteligente. Con eso están calificando la cuarentena actual Claro. como si fuera una medida estúpida. Y lo estúpido es decir que hay que levantar la cuarentena realmente. Sobre todo porque no son decisiones locas y caprichosas de los gobernantes, sino tomadas en conjunto con los expertos, con los Claro que saben de esto. que hoy es la única medida vacuna, por así decirlo, la única prevención que tenemos. Eh, También quería preguntarle qué opina al respecto, porque se ha dado muchos reclamos con respecto al sistema de salud de personas que iban de repente con otra patología, pero no eran atendidas porque no tenían los síntomas, los mandaban a la casa. Bueno, hubo algunos casos, por lo que leí, 2 casos que por error dijeron que se volvieran a la casa y tenían una neumonía de otro tipo y se murieron de eso, por supuesto. Digo, hay casos puntuales, pero no creo que se pueda generalizar y decir que no se atendió a las personas que tenían otras enfermedades graves por, porque no tenían coronavirus. De hecho, se está pidiendo que las personas que tienen enfermedades o que necesitan ser operadas o seguir tratamientos vayan, Claro, consulten a su médico y que lo hagan, porque es verdad que muchas personas por temor, yo lo veo en mis pacientes, sí, por temor no van al hospital cuando claro. están con una enfermedad que requiere atención médica. Totalmente. Ahí también creo que la responsabilidad de los medios, ¿no? Una exageración por ahí de algunos acontecimientos que hace que suceda esto que usted mencionaba. Y también me llamó mucho la atención algo que usted decía en una entrevista con respecto al morbo que se utiliza de personalizar de alguna manera las muertes y demás. ¿Cuánta responsabilidad tienen los medios, no? Tenemos. Los medios tienen, sí, ustedes tienen una enorme responsabilidad porque son realmente el nexo entre lo que ocurre en otros ámbitos y la gente. Es verdad, yo creo que esto que, por lo menos al principio, porque eran menos los fallecidos, cuando se los mostraba y se mostraba la foto y se contaba la intimidad de esa persona, eso crea pánico en las personas y el pánico es muy negativo, realmente paraliza, no permite pensar bien. Y después los medios me parece que que les da como cierto placer en mostrar a estas personas provocadoras,
que plantean cosas que van contra el sentido común, porque supongo yo que es más atractivo leer un reportaje a una persona así que un reportaje a una persona sensata que sabe y dice, no hay que tener terror, hay que tener tales cuidados. Es mucho más atractivo un loco que dice, qué sé yo, Trump, Bolsonaro, personas que dicen barbaridades, me parece que se supone que es más atractivo que una persona tranquila que explica las cosas con calma. Yo creo que la prensa tiene una enorme responsabilidad en esto. Y personas muy conocidas, periodistas conocidos, que se toman la responsabilidad de decir, no, esto es una pavada, la cuarentena, nos vamos a morir todos por falta de, porque la economía va a estar dañada. Me parece que son grandes irresponsables. Claro, hay que tratar de ser más objetivo y abstenerse en lo que uno, en su rol como periodista. Quiero detenerme en una parte de su libro que usted menciona, el uso y abuso de medicamentos, que explica y desarrolla, si puede contarnos un poco al respecto. Sí, es un tema que yo toqué en otro libro mío que se llama Sana, sana, la industria de la enfermedad. Es un tema que me preocupa mucho porque la realidad es que hay una enorme cantidad de muertos por mal uso de medicamentos, no solo abuso, no solo por tomar mal medicamentos o por tomar demasiados medicamentos, Sí. sino por tomar medicamentos cuando no son necesarios, ¿no? Hay, Tenemos por esa ejemplo, cultura nosotros muy arraigada, ¿no es cierto? sí, es una cultura que digo, yo no culpabilizo nunca al paciente, como cuando hablan de automedicación. La gente no se automedica, la gente ve televisión y el televisor le dice, eh, hay una determinada hora en que más de la mitad de los avisos son de medicamentos, eso es una locura. Entonces la gente dice, tengo gripe, voy a tomar esto, no se automedica, lo está medicando el laboratorio a través del televisor. Claro. Ahora, en la Argentina hay unos 20 o 22.000 más o menos muertos por año por mal uso de medicamentos. Y en Estados Unidos un promedio de unos 50.000 por año. Y no son personas que locamente toman cualquier cosa, son personas bien tratadas por buenos médicos en buenos centros de salud, pero el abuso de medicamentos, el uso irracional de medicamentos provoca muchas muertes. Aparte la responsabilidad también de la industria farmacéutica. Vos vas a una farmacia y tranquilamente podés pedir sin receta un medicamento que solamente dice bajo receta, venta bajo receta. Me parece que también tienen una gran responsabilidad. Tiene una gran responsabilidad, yo creo que es responsabilidad del Estado regular eso. Por Sí. ejemplo, en la Argentina se venden antibióticos sin receta. Esto es una locura, es criminal, es peligrosísimo para el paciente, peligrosísimo para la comunidad en la que vive y para toda la humanidad, porque el mal uso de un antibiótico puede provocar la aparición de una bacteria resistente a todo. Y podemos volver rápidamente a la era preantibiótica en la que la gente se moría por una infección en una muela. En cualquier momento puede suceder eso. La Argentina es uno de los pocos países donde uno puede ir a una farmacia y pedir un antibiótico cualquiera, porque hay muchos y hay que saber cuál tomar, en qué cantidad y si es necesario tomarlo. Enorme cantidad de los antibióticos que se toman en la Argentina son innecesarios y eso daña la inmunidad de la persona y puede producir esto de crear una bacteria multiresistente. Eso es algo que yo creo que, por supuesto, han impuesto los laboratorios porque les Sí. conviene en lo económico y también creo que los estados deben regular eso. Es responsabilidad del Estado proteger a la gente de este tipo de cosas. Totalmente. Doctora, ¿y qué le parece que estamos repitiendo de otras pandemias y epidemias pasadas? Pensando un poco en la historia, ¿no? Como para no volver a repetir errores. Bueno, con respecto a epidemias pasadas, no sé, qué estamos repitiendo es muy general. Me parece que lo que se repite siempre es un primer reflejo de todo el mundo y que ocurrió siempre, que es buscar un culpable, ¿no? Eso es un reflejo natural, eh, que yo creo que es un estado de infantilización en que se ponen las personas cuando tienen miedo, que es
dónde está el cuco, quién es el culpable. Porque Claro, tranquiliza, si uno dice los culpables son los chinos que comen sopa de murciélago, nos quedamos todos tranquilos porque no somos chinos, no comemos sopa de murciélago. claro. Pero es mucho más complejo esto. Puede ser que haya surgido en un mercado de Wuhan y es probable, pero el problema es que vivimos en una sopa de murciélagos, vivimos cerca de criaderos de animales criados en una forma absolutamente horrible, antihigiénica, animales hacinados, a los que se les da antibióticos desde que nacen, donde conviven animales con las personas que trabajan en situaciones horribles de explotación en estos lugares, hace que esté en contacto el humano con los animales y con las aves o con los porcinos, por ejemplo, Claro. y eso favorece enormemente la posibilidad de que haya un nuevo virus en cualquier momento que sea tan agresivo como este o más todavía. Todos los últimos virus que provocaron epidemias derivan de animales. Eso es por la deforestación que hace que los animales silvestres se acerquen a las ciudades, por por la fumigación que hace que los animales huyan de los lugares fumigados, bueno, por cómo Totalmente. está la gente medicada con su inmunidad destruida. Estamos creando un desequilibrio muy peligroso en el planeta. Totalmente. Y qué importante repensar de alguna manera desde el Estado, por supuesto, el apoyo y hacer foco en, en los laboratorios, en los científicos, en estudios, como también, por ejemplo, ya se anticipaba en el 2015 que íbamos a vivir una pandemia y pasó como una noticia más. Y bueno, hoy estamos viviendo esto, ¿no? De no darle tanto foco al fútbol y millones en otras industrias y sí empezar a valorar un poco más a los científicos. Sí, realmente creo que ahora se los está valorando y por lo menos acá en la Argentina lo que están haciendo, cómo están trabajando, cómo están investigando, realmente es algo que debiéramos, que creo que los periodistas debieran profundizar sobre eso. Sobre eso. Eh, Todo lo que se está produciendo, investigando en el CONICET, todo lo que se está haciendo en el Instituto Malbrán, donde trabajan, pero realmente día y noche, con turnos día y noche. Es heroico lo que están haciendo y lo que Doctora, están logrando. muchísimas gracias por esta entrevista y quiero ir cerrando, nos quedamos cortos, la verdad. Que nos explique qué es la inmunidad de rebaño. Inmunidad de rebaño se llama un fenómeno en epidemiología que consiste en que en una comunidad, cuando hay muchos individuos que estuvieron en contacto con el germen, ya sea porque se enfermaron o porque fueron vacunados, al germen se le hace más difícil contagiar nuevos individuos. Se Se va hace un debilitando. bloqueo. Se va bloqueando el acceso del germen, del virus, a otros individuos. Eso se logra cuando hay muchos individuos infectados, como han propuesto algunos gobernantes, que salgan y que se infecten todos los que puedan. Eso es, para mi gusto, cruel porque Sí, implica muchísimas muertes, pero es riesgo. real que esas personas van creando una inmunidad de rebaño. Y la forma artificial y no dañina, digamos, no cruel, es la vacuna, que logra lo mismo, la inmunidad de muchísimas personas para que al virus se le bloquee la llegada a las personas que no tienen inmunidad. Claro, lo que se está utilizando ahora de extraer sangre a los que ya han sido contagiados y fueron curados, ¿no? Bueno, este intento del plasma es muy interesante, o de hacer plasma equino, es decir, Sí. infectar a un caballo, que se usa mucho el plasma equino para muchas enfermedades, y también con humanos que lo están intentando acá, probando. Ese plasma tiene anticuerpos, es decir, que se le inyecta a un paciente que no tuvo la enfermedad, teóricamente, y lo protege para que no adquiera la enfermedad. Normalmente funciona así. En este caso todavía creo que no se sabe si esos anticuerpos son protectores o no, pero normalmente así funciona y es muy interesante. Doctora, muchísimas gracias por su entrevista y por despejarnos todas estas dudas. Esperamos pronto volver a tenerla en nuestro programa María Delirio. Te agradezco muchísimo, Perla. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, qué interesante esta entrevista, Gabriela, y cuántas Sí, dudas hemos despejado. sí, sí, totalmente. La verdad que me quedé muy concentrada escuchando todas sus
todas sus devoluciones, todas sus opiniones, la verdad que también un referente.